Breve historia de los judíos. Nos dice Cristo, quien es Dios Padre y Espíritu de verdad de consuelo, que, cuando llegó el Señor como Mesías, como Salvador entre su pueblo, unos lo esperaban hacía mucho tiempo como el Dios de amor, de justicia y de paz, como el Padre de todo consuelo y de todo bálsamo. Otros lo esperaban como un soldado invencible, como un guerrero que levantando a su pueblo, lo llevase a exterminar a los pueblos enemigos, a los que habían cautivado y dominado al pueblo del Señor. Esperaban que sus manos trajesen las grandes riquezas terrestres, los bienes temporales, para donar a cada uno de sus hijos y de sus tribus. Así, cuando el Mesías apareció en la tierra, lleno de mansedumbre y de pobreza humana, en la más completa humildad, solo fue sentido y reconocido por los fieles y perseverantes, por los que tenían sensible el espíritu y el corazón a las lecciones elevadas, al mensaje divino que traía el Señor a través de Jesús. Y los que esperaban al Dios rico y poderoso de la tierra, al guerrero vengador de todos los agravios que el pueblo había sufrido, su decepción fue grande y su negativa también. Pero aquel maestro del bien y de la humanidad envolvió a todo su pueblo en el mismo amor, encontrando que él se había dividido en reinados. Lo mismo en Samaria que en Judea entró su palabra. Lo mismo en una tribu que en la otra derramó su amor, su bálsamo, sus milagros, enseñanzas y profecías. Mas a pesar de ello, siguió siendo negado por los judíos carnales, por los judíos materializados, por los que temblaban ante las revelaciones del Espíritu, por los que no querían contemplar el camino que conduce al más allá. Y fue en cambio reconocido y amado por los verdaderos israelitas, por aquellos que esperaban la llegada del reino de los cielos, el pan de vida eterna, la verdad sobre todos los hombres, el amor sobre todas las criaturas, y desde ese tiempo ese pueblo caminó en división. Fue menester que el Padre, después de su partida como Verbo, arrebatara de las manos de su pueblo la tierra que le había sido confiada desde sus antepasados. A los unos les fue arrebatada por restitución y a los otros por galardón, porque esa tierra de Canaán, esa hermosa Palestina de los tiempos pasados, fue preparada por mí solamente como una imagen de la verdadera tierra de promisión para el Espíritu. Y al despojar al pueblo de aquellas posesiones, quedó el judío materializado errante sobre el haz de la tierra, y la otra parte, los fieles, los que han sentido siempre mi presencia, quedaron en espera de mi voluntad, sin dolor por haber renunciado a aquella herencia de los tiempos pasados, sabiendo que una nueva gracia el Padre les había confiado, la herencia de su palabra, del Verbo divino, de su sacrificio, de su sangre. En pleno tercer tiempo vivís, y en ese tiempo mi mirada contempla a mi pueblo de Israel, dividido todavía en los dos bandos, el uno materializado, enriquecido con los bienes de la tierra para su propia restitución, haciendo estremecer hasta los cimientos del mundo con su poderío, porque su fuerza, su talento, las gracias que el Padre derramó sobre su espíritu, las ha puesto al servicio de sí mismo, de su ambición, de su grandeza. Ved cómo ha dado pruebas de fortaleza a ese pueblo, aun dentro de su materialismo, en sus ciencias, en su voluntad, en su inteligencia, conserva en el fondo de su corazón el rencor por las hambres pasadas, por las esclavitudes, por las humillaciones. Y hoy, fuerte y soberbio, se levanta para humillar a los demás pueblos, para estremecerlos con su fuerza, para dominarlos. Hoy Él es el harto, y se complace en contemplar a millones de hambrientos y a grandes pueblos como esclavos, esclavos de su oro, de su fuerza, de su ciencia y de su ambición.
y contemplo también la otra parte de mi pueblo, la de los perseverantes y fieles, los que siempre han sabido sentir mi presencia, los que siempre han reconocido mi llegada entre los hombres, que han creído mis revelaciones, y por sobre todo me han obedecido y me han cumplido. Y esa otra parte no solamente sois vosotros, que habéis sido testigos de mi comunicación por conducto del entendimiento del hombre en este tiempo, sino que parte del verdadero pueblo de Israel, que es un pueblo espiritual, está diseminada por todo el orbe, y en el lugar en que cada quien se encuentra, recibe mi caridad, siente mi presencia, se sustenta con mi pan y me espera, sin saber por dónde he de llegar, ni en qué forma, pero me espera. Profecía sobre el despertar del pueblo judío entregada el 11 de enero de 1948. Dejad que el pueblo judío vuelva a su antigua Palestina. Yo, Dios, así lo permito. Dejad que busquen allá sus tradiciones antiguas en los lugares que ellos consideran sagrados. Dejad que erijan nuevamente el templo de Salomón. Yo tengo dispuestas las pruebas para su desengaño, y todo obedece, todo colabora con mis planes divinos. Y cuando las grandes pruebas sean con ellos, entonces clamarán por la venida del Mesías, y sus voces estremecerán las bóvedas de su templo, mas el Mesías no llegará entre ellos. Irán por los montes y collados de Palestina. Buscarán las tierras que pertenecieron a las tribus de Jacob, la Judea y la Samaria, y en ningún lugar podrán encontrar al Mesías, ni señal alguna de su venida, y entrarán en congoja, despojados de sus bienes materiales, en su desesperación invocarán a Jehová. Y entonces Jehová, en quien se encuentra el Mesías y el Espíritu de verdad, les hablará con claridad por medio de grandes acontecimientos. Despertará entonces el pueblo judío, descansará de su larga jornada, y se unificará la humanidad con verdadera fraternidad espiritual. Comprended que para mí todas vuestras grandes religiones son en realidad sectas. Yo no he venido nunca a fundar religión alguna, sino que vine en Jesús a poneros ejemplos de amor perfecto, para que de cualquiera de esos ejemplos pudieses derivar sistemas superiores de convivencia fraternal en la tierra. El rodar por el mundo de mis destellos de luz, en forma de cátedras impresas en el libro de las enseñanzas del Tercer Testamento, es indetenible, porque viene a deshacer sistemas de paja y oropel contra los que el mismo hombre lucha para apartarlos de sus senderos, pero sin encontrar el camino certero, el luminoso, aquel que ansía la humanidad con toda la vehemencia de su corazón sangrante. Entended entonces que yo vengo a dároslo con mi amor de siempre.